Cuidado, tiro al blanco. Gobierno, PLD, oposición encabezada por el PRM y los grandes grupos económicos coinciden en presentar la pandemia del nuevo coronavirus como el producto de un enemigo invisible, el COVID-19, que viene como del aire y al mismo tiempo desploma la economía. Difieren, en este caso gobierno y oposición, en lo político electoral, en la competencia político electoral y en ocultar, mejor dicho, coinciden también en ocultar su responsabilidad en una crisis compartida que es previa y que se viene agudizando y extendiendo desde hace décadas, es previa a la presencia del COVID-19 en la República Dominicana. Claro, en la responsabilidad de una crisis compartida siempre hay cuotas diferenciadas, uno más que otro, dependiendo de los periodos de gobierno, pero sin duda alguna, todo lo que provocó las políticas neoliberales desde el capitalismo dependiente y todo lo que ha provocado el sistema de corrupción y de impunidad, esta es responsabilidad de ambas partes y de las partes de ambas partes. Ninguno de los dos quiere que se hable de capitalismo, de dependencia. Están agarrados y subordinados al poder imperialista de los Estados Unidos. Asumieron el neoliberalismo y son socios en todas las sociedades de la clase dominante, de la gran burguesía transnacional y local. No quieren, en consecuencia, que se hable de lucha de clase. ¿Por qué? Porque ellos son clase gobernante y parcialmente clase dominante. En tanto, burocracia, y en el caso de los jefes, élites de la partidocracia, en tanto partidocracia, ellos asumieron el Estado para convertirse también, una parte de ellos, en clase capitalista y ser parte de la clase dominante, siendo de la gobernante al mismo tiempo. La clase dominante gobernante tiene una composición múltiple. La partidocracia y sobre todo sus cúpulas, la gran burguesía de todos los colores, transnacional y criolla, el generalato, las cúpulas eclesiales, generalato de policía y de Fuerzas Armadas. Y esas partes que he mencionado tienen alta responsabilidad en la aplicación de las políticas neoliberales y en la corrupción y la impunidad que le protege. Ellos están abrazados a esta institucionalidad y a la Constitución que les sirve de base. Primero a la Constitución del 66 de balaguerista y luego a la lionelista, la Constitución del 2010. Y coinciden también en abrazarse con una intensidad y aferrado a las elecciones, a las campañas electorales, porque ellas son el medio
para competir y dividirse las cuotas de poder en función de la correlación en un sistema tramposo, y todos hacen sus trampas, uno más que otro. Y entonces, aún en los tiempos de tragedia, como es ahora, de tragedia social, humana, siguen aferrados a las elecciones. No importa incluso lo que pasó. Como las elecciones municipales, aupadas por ellos y por todos los componentes de la clase gobernante dominante, les sirvieron de caldo de cultivo al coronavirus. Quieren de nuevo insistir en esa vía. Y todos, sobre todo sus jefes, son exponentes del autoritarismo, del mesianismo, del yoísmo, del egoísmo y naturalmente que de la perversión del sufragio. Y son copartícipes de todo el proceso de endeudamiento, de déficit fiscal, de corrupción, de crisis ambiental, de crisis urbanística, de caos en el transporte, de inseguridad ciudadana, de violencia de género, a lo largo de décadas. El COVID lo que ha hecho es detonar esa situación. No es el enemigo per se, es un factor que nace también de todos los procesos de decomposición y de decadencia del sistema capitalista internacional, y en consecuencia ese fenómeno provoca, agrava una crisis de salud que venía existiendo por toda la situación en que estaba el sistema de salud a partir de las privatizaciones, del montaje de las ARS como mecanismo parasitario de la AFP, y entonces desnudó todo este problema y lo saca a flote. La pus, la sangre, la hediondez de las entrañas del capitalismo, muchas veces soterradas, cubiertas, salen a la superficie, y entonces ellos quieren ocultar todo esto. Pero vamos a tratar de ver en específico cómo actúa la partidocracia en el marco de esta situación y cómo también actúa la gran burguesía, y además el por qué ellos no quieren que se diga que esto tiene fuertes razones de clase y que es necesaria la lucha de clase en medio de estas circunstancias. Y a esa negación le hacen el juego ciertos sectores que se llaman a sí mismos progresistas e izquierdistas. Y por eso hablan de la unidad nacional, porque el enemigo es ese invisible COVID, que es el monstruo que ha causado todo, que es ridículo. Pero pausemos. Dado, tiro al